Vamos a hablar hoy del Imperio Romano. Todo el mundo sabemos que Roma fue uno de los mayores imperios que hemos tenido en el mundo. Y Roma también tenía sus grandes fiestas, no solo todo eran guerras. En Roma, como todos sabemos, tenían las luchas de gladiadores. Estas luchas de gladiadores las hacían en un sitio habilitado como el anfiteatro romano. Sobre todo estos juegos se hacían cuando en épocas de crisis el César quería dar un regalo al pueblo, organizaban estas fiestas y de manera de celebración que tenían era de que dos personas se mataran o que una persona matara una bestia, y era un poquito macabra. Aquí en Cádiz, por ejemplo, tenemos a día de hoy los carnavales, ¿no? Pues en aquella época imaginarse que las fiestas eran matarse entre ellos, ¿no? Pues bueno, tenemos que venirnos ahora que Cádiz era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano por diferentes razones. Una de estas razones era que, bueno, Cádiz era un punto principal para el comercio, un intercambio con todos los continentes conocidos, ¿no? Entonces Cádiz es uno de los puertos más principales, así que Cádiz teníamos que acoger todas las infraestructuras importantes que había también en Roma, a ser un sitio que representaba la ciudad de Roma. Aquí en Cádiz teníamos a Cornelio Balbo, que era también un gobernador de aquí de Cádiz, que era familia de Julio César y se encargó también de construir las principales obras de las principales estructuras de la ciudad romana, ¿no? Y bueno, como es obvio, aquí en Cádiz también se construyó un anfiteatro romano. Un anfiteatro romano lo sabemos que estaba aquí construido porque grandes escritores, como puede ser Orozco, que nos comenta que aquí en la Huerta del Hoyo se construyó ese anfiteatro. También Suárez de Salazar nos comenta la existencia de ese anfiteatro. Se llama Huerta del Hoyo porque era una forma circular y se llama Huerta del Hoyo porque este anfiteatro se desmontó entero, era de forma redonda y todos los sillares de piedra se utilizaron para construir y reformar el nuevo castillo de la villa, que se encontraría donde está la guardería de San Juan de Dios, que tenemos al lado del Teatro Romano. Todas esas piedras quedan documentadas cómo se desmontan y desde aquí se trasladan para construir el castillo, dejando un gran hoyo en la parte redonda, de ahí su nombre. Pues bueno, aquí puedo decir que en este perímetro que estamos se encontraría el anfiteatro romano, que estamos esperando en un futuro poder acceder a él por un túnel que tenemos que toma esta dirección. La ciudad de Cádiz ha recibido muy poquitos bombardeos. Quizás el más conocido sea el que sufrió en la época del asalto francés. También sufrió o fue arrasada en el asalto anglo-holandés de 1596. Lo que quizás sea menos conocido es el bombardeo que se produce a finales del siglo XV. Un bombardeo que va a ser realizado por un gaditano, Bartolomé de Estopiñán. De esos Estopiñán, de esa familia de Estopiñanes tan famosa y conocida en Cádiz, porque tuvo un momento de esplendor en la ciudad y que hoy nos ha dejado la que quizás sea la casa más antigua de la ciudad, que está en Fray Félix. Pues en 1496-97, Bartolomé de Estopiñán ataca la ciudad de Cádiz, ataca lo que hoy es Torregorda por el simple hecho de apoyar a los Medina Sidonia, que entonces estaban en Jerez. Obviamente, después de su ataque y después de destrozar las torres, tuvo que huir de la ciudad de Cádiz y huir, como no podía ser menos, hacia esa ciudad hermana y enemiga que es nuestra vecina Jerez. Blanco y radiante está Calixto. Juan Antonio, estás blanco y radiante y estamos en un lugar de cita obligada para las parejas de novios que se hacen el reportaje fotográfico, la Alameda Apodaca. Qué bonitas las bodas, ¿verdad? Sí. Esos trajes blancos, esos chaqués, esos ramos de flores. Esos ramos de flores. Esos ramos de flores. Que se llaman bouquet. 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 No me digas. Sí, sí, término que incluso además ha trascendido de su primitiva acepción, incluso que lo encontramos ahora mismo en la gastronomía. Correcto. Te ponen bouquet de de verduras a la parrilla y de foie. Pero en realidad el bouquet es el ramo de novias. Ramo de novias que además tiene una historia muy curiosa. Ah, sí. Pues no te andes por las ramas y ahora no. ¿Tú eres muy propenso al matrimonio? Me lo prohíbe mi religión. ¿Te lo prohíbe tu religión? Como a ti. Es una cosa que no. Sin embargo, sí se sabe que dentro de lo que es la ornamentación y la pompa de lo que es una boda, tiene bastante importancia lo que es el ramo nupcial. Por favor, el ramo de la novia es fundamental. Sin embargo, te voy a dejar un poco sorprendido y espero que también a las personas que estén viendo el programa, si te cuento de dónde viene la tradición de que la novia porte un ramo de novia. Pues por favor, adelante, estoy ansioso por conocer lo mismo que nuestros espectadores. Pues mira, Sergio y telespectadores,
El origen del ramo de novia se debe más bien a una circunstancia un poquito guarrindonga, utilizando una palabra gaditana. Ajá. Se debe su presencia en el ceremonial simple y llanamente a por el mal olor que tenían las personas que se casaban. ¿Qué me dices? Sí. Lo que viene siendo el pestazo. Sí, el ramo de novia no se incorpora hasta aproximadamente siglos XV o XVI en lo que es la cultura tradicional europea y era precisamente porque en esa época, no sé por qué, porque en épocas más antiguas sí que se lavaban y están Claro, documentadas, las termas de los romanos, los baños de los árabes, pero en esta época pues la gente, pues no sé si por vagancia o por no se sabe por qué, pero no se lavaban mucho. De hecho, sus primeros baños se hacían coincidir con la época de primavera, con el mes de mayo, cuando el tiempo era ya más benévolo y saludable, claro, y permitía a la gente pues bañarse sin el riesgo de coger una afección, una pulmonía para cuando no había cura y todas esas cosas. Entonces, claro, después de un año entero prácticamente sin lavarse y utilizando además mayormente en las personas de clase llana y sencilla, pues unos ropajes muy toscos y pesados que servían para, entre otras cosas, resguardar del frío y tapar el mal olor. Pues cuando ya la novia tenía que ponerse con su vestimenta ornamental para el rito nupcial, pues claro, ya esa vestimenta no se utilizaba unos trajes más finos que dejaban traspasar el mal olor. Ah, entiendo. Por eso se empezó a utilizar en lo que era la parafernalia típica de lo que es una boda, pues adornarlo con muchas guirnaldas de flores que disfrazaban el mal olor, y la novia además portaba el ramo de flores que tuviera mayor fragancia y que despidiese el mejor olor que pudiera. Jacinto, qué maravilla. De hecho, y así por lo tanto se disfrazaba el mal olor que pudiera tener y que podía hacer repugnar un poco, pensárselo dos veces al novio. Porque entonces no había ambipur. Todos sabemos quién fue Noé, un patriarca bíblico, un patriarca que entre otras cosas descubrió y además sufrió los efectos del vino. Pero no venimos a hablarle de esta cuestión, sino que venimos a contar que los nietos de Noé, concretamente Tubal y Tarsis, fueron los fundadores y los que colonizaron la península ibérica. Y precisamente estos son los que van a estar aquí. Y curiosamente, una pequeña anécdota, Setúbal, precisamente en Portugal, viene precisamente por el nombre de Tubal y Tarsis. ¿Qué es importante de estos dos nombres? Bueno, algo, por ejemplo, de Tarsis va a hacer después toda la minería y todos los elementos que vamos a tener en Huelva. Las minas de Río Tinto, las minas de Tarsis. Y sobre todo también Tarsis está unida a una gran cultura de esta zona, que es Tartesos, que también estaba perfectamente unida y imbricada en la cuestión de Tarsis. Y con estos dos fundadores vamos a llegar a la península ibérica. Pues ahora solamente un pequeño matiz, que Tubal y Tarsis son los hijos de Jafet, que fueron uno de los 5 hijos que tuvo Noé. Y Noé, precisamente, por tanto, está totalmente relacionado con estas tierras, con Gadir.